Hola. Hoy en nuestra celebración del Día del Maestro, las colegas de la Clínica de Nutrición del Instituto de Investigaciones I2QB3 presentan el tema Dieta antiinflamatoria y su importancia en la prevención de riesgos para la salud. Agradecemos la participación y damos paso a la conferencia. Buen día, mi nombre es Vicky Velázquez y hoy junto con Ana Julia Mato les vamos a platicar sobre la dieta antiinflamatoria. Nosotros somos nutricionistas y atendemos en la Clínica de Nutrición del I2QB3. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre lo que es el síndrome post-COVID-19, ¿verdad? O también conocido como COVID prolongado. Creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Ya contrajimos esta infección y luego nos quedaron como algunos síntomas que para algunos pues puede ser que duraran poco, para otros muchos, o otros pues que no los presentaron, ¿verdad? Pero en sí, este síndrome post-COVID-19 son los síntomas que se van a dar después de la recuperación inicial de la infección, es decir, cuando ya estamos negativos, ¿verdad? Y se pueden dar incluso cuando las versiones de la enfermedad pues han sido leves, es decir, cuando no hemos tenido mayores síntomas. Entonces, este síndrome post-COVID no depende ni de qué tan fuerte nos dio la enfermedad, ¿verdad? Ni de la edad que tengamos, porque se ha visto que tanto personas jóvenes como adultas pues pueden estar teniendo este síndrome post-COVID. ¿Y a qué se refiere? Pues es a tener síntomas que van a persistir más de 4 semanas después de haber sido diagnosticados con COVID-19, ¿verdad? La sintomatología va a variar, ¿verdad? Podemos sentir fatiga, dificultad para respirar, problemas de memoria, problemas de concentración, problemas para dormir, dolor muscular, dolor de articulaciones y también dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, ¿verdad? Que puede persistir, depresión, ansiedad, fiebres y mareos. Realmente son varios síntomas que podemos estar teniendo aún ya estando negativos, ¿verdad? Aún ya no estando en ese momento con la infección. Y esto pues es lo que conocemos como el síndrome post-COVID-19, o como ya les mencionaba, como COVID prolongado. Siguiente, por favor. Como creo que ya todos sabemos, ¿verdad? El principal órgano que se va a afectar o como el que más asociamos con el COVID son los pulmones. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que la infección o el virus del SARS-CoV-2 o del COVID, ¿verdad? Afecta también a los riñones, los vasos sanguíneos, el cerebro, intestinos y corazón. Entonces son varios los órganos que se ven implicados en esta infección. Algo que hay que tener muy en cuenta es que el COVID es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Es decir, es una enfermedad que causa procesos de inflamación dentro de nuestro cuerpo. Entonces, todas las complicaciones que se van a ir dando relacionadas al COVID están relacionadas justamente con este proceso de inflamación. Entonces, ahí es donde viene la importancia del tema que les traemos hoy, que es la dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Es cómo ayudar a nuestro cuerpo a que tenga o a que vaya disminuyendo ese proceso de inflamación. Siguiente, por favor. Y para eso, pues, antes platicar unos puntos claves, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el COVID, así en términos muy generales? Y es que suprime nuestro sistema inmune, ¿verdad? Hace que nuestro sistema inmune, pues, deje de funcionar de forma eficiente. Y esto es porque crea una respuesta que le llamamos respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, que todo nuestro cuerpo está bajo un estado de inflamación, ¿verdad? Que no necesariamente lo estamos viendo, ¿verdad? O vemos la inflamación como tal, pero sí nuestro cuerpo está bajo ese estado inflamatorio. Y lo que pasa es que se empiezan a elevar unas sustancias que se conocen como citoquinas. Estas citoquinas son proinflamatorias. ¿Qué quiere decir eso? Que causan inflamación. Hay varios tipos de citoquinas y son los que ustedes ven aquí en pantalla, el interferón gamma, la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 18, pero al final, en términos simples, todas estas lo que crean es esa tormenta de citoquinas que desencadena ese proceso inflamatorio, que es el responsable de todo lo que vemos dentro del COVID. Entonces, la dieta, ¿verdad? Esta dieta antiinflamatoria se basa en que debemos de consumir nutrientes claves, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina D, el omega 3, el zinc, la fibra, ¿verdad? Y seguir ciertos patrones dietéticos como la dieta mediterránea, que se las van a platicar más adelante, pero en donde básicamente lo que buscamos es disminuir el consumo de grasas saturadas, ¿verdad?
aumentar el consumo de grasas saludables, preferir carnes magras, cereales integrales, ya me les van a platicar más adelante, pero al final la idea es consumir más de estos alimentos que nos ayudan con esta respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Entonces, desde siempre, ¿verdad? Hemos sabido que hay una relación fuerte entre la dieta y el sistema inmune, ¿verdad? Y que un adecuado estado nutricional va a ser necesario para que nuestro sistema inmune funcione bien. Y acá cuando hablamos de estado nutricional, no únicamente nos referimos a las deficiencias, ¿verdad? Porque es muy fácil pensar que una persona que tiene bajo peso o que está desnutrida, pues va a tener afectado la manera en la cual su sistema inmune va a responder. Sin embargo, también tenemos el otro lado, ¿sí? Las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad también implica que tienen afectado ese sistema inmunológico, ¿verdad? Porque también lo vamos a platicar, pero el exceso de peso también desencadena en nuestro cuerpo una respuesta de inflamación, ¿sí? Entonces eso también altera la función de nuestro sistema inmunológico. Entonces una dieta inadecuada, ¿verdad? Tanto deficiencias como en excesos, nos va a llevar a tener una menor inmunidad y nos va a hacer obviamente más susceptibles a ir desarrollando enfermedades. En cuanto al COVID, ¿verdad? Se vio, ¿verdad? Que personas que tenían un estado nutricional no adecuado, ¿verdad? Eran quienes también podían tener como más complicaciones asociadas a la infección. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Cambiar nuestros hábitos. Si no tenemos hábitos saludables, pues empezar, ¿verdad? A buscar cómo nosotros podemos mejorar nuestros hábitos, porque al nosotros tener hábitos más saludables en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, vamos a mejorar muchísimo nuestra función inmune y eso pues se ha asociado con menos complicaciones al momento de tener la infección y también con una mejor recuperación ya luego de haber salido de esta. Siguiente, por favor. Bueno, y como les mencionaba hace un momentito, ¿verdad? El peso corporal tiene que ver en esto, ¿sí? La sobrepeso y la obesidad se definen como un exceso de grasa corporal, ¿sí? Y esa grasa corporal está formada por unas células que se llaman adipocitos. Estas células se encargan de producir unas sustancias que se llaman adipocinas. Y entre estas están adipocinas que causan un proceso de inflamación. Cuando nosotros nos golpeamos, por ejemplo, ¿verdad? Y pues inmediatamente vemos que se nos empieza a poner inflamado, ¿verdad? Sentimos caliente, es decir, estamos sintiendo ese proceso de inflamación, se hace muy evidente. Pero cuando nosotros tenemos exceso de peso, probablemente ni siquiera pensemos que dentro de nuestro cuerpo está ocurriendo esta reacción. Pero definitivamente sí, ¿verdad? Creamos lo que se conoce como un estado de inflamación de bajo grado, ¿verdad? Es cierto que es de bajo grado, pero es constante, ¿verdad? Lo tenemos todo el tiempo. Entonces, definitivamente, el no tener un peso saludable, el no tener un porcentaje de grasa saludable, pues nos pone bajo este estado de inflamación. Y si a eso le sumamos que nos contagiamos con COVID, que de por sí es una enfermedad inflamatoria, entonces sí tiene sentido, ¿verdad? De por qué las personas que tenían obesidad eran uno de los grupos que más riesgo tenía de complicarse con la infección o que tienen, ¿verdad? Porque esto es un problema que aún continúa. Y se ha visto que conforme perdemos peso, ¿verdad? Conforme vamos disminuyendo ese porcentaje de grasa, vamos a ir también disminuyendo estos marcadores que nos causan inflamación. Entonces es muy beneficioso el mantener un peso saludable, ya que eso pues también ayuda a disminuir esta respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Entonces, además, ¿verdad? De controlar el peso, que obviamente lo hacemos también a través de una alimentación saludable y de ejercicio, ¿verdad? Es decir, al final cambiando hábitos. Pues la otra parte importante es esto, que es la dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos comer o disminuir también el consumo, porque algunos alimentos, como por ejemplo la grasa saturada, pues nos aumentan este proceso de inflamación,
para que podamos de esta forma pues ayudar a nuestro cuerpo a disminuir este proceso. Siguiente, por favor. Entonces, en términos generales, podemos decir que las vitaminas, los minerales, ¿verdad? Que muchos de estos son antioxidantes, también ácidos grasos esenciales y la fibra dietética son nutrientes que van a ayudar a nuestro cuerpo a disminuir esta respuesta inflamatoria y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y ahora queda con ustedes Ana Julia Mato para continuarles hablando sobre estos patrones de alimentación. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, ya nos han entonces comentado acerca de los nutrientes que deben contener esta dieta antiinflamatoria. Pero como normalmente nosotros al final diseñamos nuestra alimentación en función de alimentos y patrones de alimentación, es por eso que la investigación nutricional muchas veces se opta por estudiar conjuntos de alimentos, y eso es lo que le llamamos patrones de alimentación. Más allá de solo estudiar componentes individuales, ¿qué pasa cuando incluimos ciertos tipos de alimentos en su conjunto? Y hay diversos patrones de alimentación que podemos considerar saludables, y de los más sonados, más estudiados, se encuentra justamente la dieta mediterránea, que es posible que algunos lo hayan escuchado ya, y la llamada dieta DASH. La dieta mediterránea, pues justamente surge porque es el patrón de alimentación habitual, o por lo menos había sido el patrón de alimentación habitual de la población que habita justamente a orillas del Mediterráneo. Claro que muchas veces con la globalización y la occidentalización de la dieta, estos patrones van cambiando, pero pues en estas regiones las personas tendían a tener una dieta muy alta, por ejemplo, en pescados, que es un tipo de proteína de origen animal, pero bajo en grasas saturadas y más bien alto en omega 3, que es un tipo de grasa más antiinflamatoria. También una dieta muy rica en semillas, en legumbres, muy rica en vegetales, frutas, y baja, como ya decíamos, en grasas saturadas y harinas refinadas, por ejemplo, mucho pan y cuestiones así, se tendrían a evitar. Entonces, esta combinación llamó mucho la atención porque se asociaba con mucho menos riesgo cardiovascular. También, sobre todo, el tipo de grasa, no solamente por el consumo de pescado, sino también por el consumo de aceite de oliva, por ejemplo, que es muy característico de la dieta del Mediterráneo. Entonces, todos estos componentes pues se han asociado con menor riesgo cardiovascular y también obviamente con menor inflamación, porque también los padecimientos cardiovasculares tienen un componente inflamatorio muy importante. Por otro lado, y muy relacionado también con problemas cardiovasculares, está la dieta DASH, que esta, en lugar de ser un patrón de alimentación que ya existiera en alguna población, más bien se diseñó en función de estudios nutricionales previos, ¿verdad? Y lo que ya se sabía sobre ciertos componentes. Es una dieta al final bastante parecida a la mediterránea, pero lo que se buscaba acá era la combinación de alimentos que abordara el problema de la hipertensión. De hecho, de ahí viene el nombre DASH, que es del inglés Dietary Approaches to Stop Hypertension. Todos los abordajes dietéticos que podemos implementar para reducir o frenar la hipertensión. Y pues al igual que la dieta mediterránea, enfatiza muchísimo en el consumo de productos más naturales, mucho más de origen vegetal, como vemos frutas, verduras, nueces, semillas, legumbres. En el caso de la dieta DASH también se enfatiza bastante el consumo de lácteos, pero descremados o bajos en grasa, como leche descremada, queso cottage, ¿verdad? Un yogur bajo en grasa, bajo en azúcares. Por supuesto, también se enfatiza que la dieta sea baja en sodio, es decir, que sea baja en sal, pero hay que pensar que a veces no solo es la sal que añadimos a nuestros alimentos, porque podemos decir, no, yo en la cocina no uso mucha sal, yo en mi comedor no tengo el salero, pero puede que haya mucho sodio en alimentos que ya estamos comprando, que ya lo contienen, ¿verdad? Y casi siempre son alimentos enlatados, alimentos procesados, todo lo que venga así en bolsita, porque al final se usa mucho el sodio como un conservante. Entonces, mientras más natural, digamos, es el alimento, menos sodio va a aportar. Y pues definitivamente todo eso también son componentes importantes de una dieta antiinflamatoria.
Y bueno, esta imagen que están viendo es sacada de un artículo bastante reciente de marzo de este año que compila las recomendaciones dietéticas para pacientes post-COVID. Y pues si se fijan, tampoco está muy alejado de lo que ya hemos hablado hasta el momento. Lo que enfatizan estos autores es, como ven, el consumo de bastante agua pura, sobre todo, de 2.5 a 3 litros diarios para evitar la deshidratación. También vemos en forma de plato los grupos de alimentos y ven que este plato que aparece en el centro está dividido en 3 partes, pero no son 3 partes iguales, y eso pues tiene un propósito. Como ven, la parte que es más grande o que abarca mayor área es la dedicada a las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque esta al final va a ser nuestra fuente de vitaminas, minerales, un montón de fitoquímicos antiinflamatorios y que pues nos van a ayudar no solamente a nutrirnos bien, que los procesos metabólicos se den adecuadamente, sino también, como hemos venido enfatizando, a reducir esa inflamación por todas esas propiedades antiinflamatorias que tienen y su gran aporte de fibra, que ya vamos a hablar más adelante de su importancia. Y por supuesto tampoco dejamos de incluir, aunque en menor cantidad, carbohidratos, pero sobre todo carbohidratos más complejos, o como llamamos, de menor índice glucémico. Es decir, aquí de nuevo, en vez de irnos por carbohidratos procesados, como sería el pan blanco o galletas, ¿verdad? Nos vamos por aquellos alimentos que son un poco más naturales, por así decir. Podemos incluir aquí el elote, la quinoa, el arroz integral, ¿verdad? Como que tratando de enfatizar en aquellos que tienen menor grado de procesamiento y que por lo tanto permanece mayor aporte de fibra en ellos. Y por supuesto, no dejar de lado las proteínas. Vamos a ir hablando también de cada uno de estos componentes. Y pues en el caso de las proteínas ya decíamos la importancia del consumo de pescado por su aporte de omega 3. Y solo pues en algunos casos especiales, ya si el profesional de la nutrición detecta algún problema de malnutrición o deficiencias, pues ya se recurriría a suplementos. Y como vemos en esta imagen, enfatizando de nuevo en el plato, cómo se miraría ya en función de ciertos platillos o ciertas comidas que podemos preparar. Lo que tiene que destacar en nuestro plato entonces son los vegetales con un 50%, los almidones, sobre todo altos en fibra, en un 25%, y proteínas en un 25%. Aunque esto pues no es exacto, perfecto 100%, porque también hay que darle un cierto porcentaje a grasas saludables, que podemos añadir algún aderezo usando aceite de oliva o simplemente añadir el aceite de oliva como tal. Podemos también incluir aguacate, nueces, semillas, por ejemplo, visualizar esta ensalada y le agregamos ajonjolí o manías o marañón, o tal vez alguna ensalada que lleve también fruta con almendras, ¿verdad? Nos podemos poner ahí bastante creativos, pero no dejando de añadir estas grasas que, como hemos mencionado y vamos a profundizar más adelante, pues tienen este componente antiinflamatorio también. Y bueno, como les digo, pues no olvidar entonces las nueces y semillas, no olvidar tampoco las frutas, que como el ejemplo anterior es un poco más hacia el almuerzo, pero podemos incluirlas como postre, podemos incluirlas en nuestros desayunos, como meriendas o refacciones. Entonces no olvidarnos de las frutas y sobre todo estas que le llamamos frutas del bosque o berries, que son particularmente ricas en antioxidantes y tienen un gran componente antiinflamatorio. Y por supuesto también las legumbres. Ya cuando hablemos de las proteínas vamos a profundizar en esto, pero a veces pensamos que cuando hay que ponerle proteína al plato nada más viene de fuentes de origen animal. Sin embargo, las plantas aportan también no solamente buena cantidad de fibra, como ya decíamos, sino también en el caso de legumbres es una buena cantidad de proteínas también de origen vegetal y un montón de nutrientes, ¿verdad? Micronutrientes, minerales, fitoquímicos que ya hablábamos, fibra, ¿verdad? Entonces, pues no olvidar añadir esto también. Podemos optar por algunos platillos, por ejemplo, veganos, o incluso pues mantener siempre nuestra porción de carnes, pero añadir o combinar un poco con legumbres. Y legumbres pues entran ahí los famosísimos frijoles, pero también, y frijol de todo tipo, pero también entraría el garbanzo, la lenteja, las habas, la soya,
¿verdad? Las arvejas, todo esto podemos incluir también en ese componente. Y bueno, se trata de ir haciendo cambios progresivos, paulatinos, ¿verdad? Aquí vemos como de izquierda a derecha, pues más o menos es como podemos ir evolucionando. El plato normalmente que solemos consumir o lo que solemos pensar es nada más en la carne o en la proteína de origen animal, y en bastantes almidones y muchas veces más refinados como el arroz blanco, las tortillas o el pan francés. Entonces, darle un pequeño cambio, ¿verdad? Un pequeño gran cambio, ¿verdad? A nuestros platos, pero ir de a poco. Por ejemplo, primero, pues no dejando que se nos pase el tiempo de comida sin aprovechar para incluir un vegetal o una fruta, como vemos en el plato en medio, pues no son los protagonistas del plato, pero ya se están incluyendo. Y luego, pues lo ideal es pasar a un plato como el que vemos aquí a la derecha, donde realmente no es que sobresalga o tenga un papel protagónico la carne ni el arroz. Incluso el arroz también está cuarteado, por así decir, entre comillas, con más vegetales. Entonces vemos que los vegetales aquí sí que tienen un papel muy protagónico y que en general pues procuramos que no se incluyan alimentos procesados o muy refinados. Y un dato interesante también es que al final el plato saludable no solo nos va a aportar esta cantidad necesaria de fibra y antioxidantes que ya vemos que es esencial en una dieta antiinflamatoria, sino que también nos puede proteger contra el desarrollo de obesidad. ¿Por qué? Porque los vegetales, sobre todo, tienen una densidad calórica bastante más baja. Entonces, cuando nosotros aumentamos la proporción de vegetales en nuestro plato, aunque tengamos el mismo volumen de comida, nuestro plato se ve igual de lleno, posiblemente nos vamos a saciar igual, vamos a aportar una cantidad de calorías mucho menor, como ven ustedes ahí abajo. Entonces, siempre es no solamente pensar en añadir vegetales, sino pensar en cómo podemos ir aumentando en su diversidad y cantidad en nuestros platos. Y no solamente en el almuerzo, también pensarlo para la cena, incluso en los desayunos. Si nos gusta desayunar con huevitos, en vez de que sea un huevito simple o con jamón o salchicha, ¿por qué no pensar en añadirle champiñones, espinacas, ¿verdad? O nos sobraron unos ejotes de ayer, pues se los ponemos, ¿verdad? Es como tenerlos ahí presentes. Realmente eso es lo que a veces nos falta. Al no tenerlos presentes, no los incluimos en nuestra carreta de compras, no los pensamos en función de qué recetas vamos a preparar. Entonces, es como partir de ahí, de saber que tienen que jugar ese rol protagónico. Y otro indicador que podemos utilizar bastante para darnos una guía de qué tanto estamos cumpliendo con las recomendaciones de consumo de estos grupos de alimentos, es pensar en esta frase de 5 al día. Ese sería el mínimo. Y para que hagamos esa autorreflexión, cada uno en este momento piense cuántas porciones de vegetales y frutas estoy consumiendo cada día. Esto de mínimo 5 al día es para porciones de frutas y verduras. ¿Cuánto es una porción? Pues podría ir, dependiendo a veces del vegetal o la fruta, desde media taza a una taza. Si ustedes ven que ese vegetal ocupa mucho espacio, como pasa con la lechuga o la espinaca cuando están crudas, pues una taza. Ahora, si es un vegetal como más compacto, como con la zanahoria rallada, por ejemplo, pues media taza está bien. Y para no confundir, pues también con frutas pequeñas, una unidad puede ser una porción, por ejemplo, una manzana pequeña, una pera, una mandarina, ¿verdad? Media taza de uvas o 3/4, no es tan exacto, pero el punto es ese, ¿no? Que vayamos pensando cuántos de estas unidades, ¿verdad? De frutas o verduras estamos consumiendo cada día. Hay gente que piensa que, no, yo sí consumo suficientes vegetales porque los incluyo unas 4 veces a la semana, ¿verdad? Y realmente son 5 veces al día mínimo. Hay guías como por ejemplo las guías alimentarias canadienses que han colocado, o la recomendación que ellos colocan es de entre 7 y 9 porciones al día, si no estoy mal. Realmente es una cantidad grande, pero entonces es para que vayamos progresando poco a poco hacia esa meta. Y de nuevo, es porque los protagonistas del plato realmente tienen que ser estos grupos de alimentos. Y bueno, con eso nosotros nos garantizamos que estamos recibiendo todos los nutrientes que necesitamos, ¿verdad? El incluir en buena cantidad y buena variedad
Muchas veces las personas se preguntan qué tipo de suplementación requeriría, qué vitaminas me recomienda tomar, y al final pues esto es totalmente innecesario porque nuestro mejor multivitamínico, de verdad que no vamos a encontrar ninguno mejor, es los alimentos de la naturaleza. Ahí está realmente todos esos componentes que necesitamos, y porque sí es cierto que desde el punto de vista científico hemos identificado pues ciertas sustancias clave que nuestro cuerpo necesita y hemos elaborado suplementos de ellos. La verdad es que hay un montón de sustancias más que desconocemos sus propiedades, pero que muy probablemente sean de beneficio. Entonces, eso solo lo podemos aportar en conjunto a través de los alimentos. Así que no es lo mismo, no vale, digamos, tener una dieta muy pobre, muy monótona, muy poca en vegetales y frutas y querer compensar con un multivitamínico. La verdad que eso se va a quedar demasiado corto y no le va a traer realmente la salud óptima al cuerpo. Y por lo mismo que venimos hablando, pues es recomendable que no solamente incluyamos buena cantidad, sino la variedad. Cada vegetal, cada fruta, sobre todo estos colores intensos, nos van a ir aportando distintos componentes. O sea, sí es cierto que en su conjunto tienen bastante fibra, bastantes nutrientes y propiedades antiinflamatorias, pero el tipo de molécula, el tipo de polifenoles y todo esto va variando en cada fruta y cada verdura. Entonces, para sacarle el mejor provecho, lo ideal es incluirlos en variedad. Entonces, a mí me gusta solo la manzana y manzana mañana, tarde y noche, pues tratemos de ampliar un poco más nuestro paladar y atrevámonos a probar algo nuevo. Vamos al súper y esta fruta tengo tiempo que no la como, este vegetal pues nunca lo he probado, a ver, me busco una receta en YouTube y veo qué tal, ¿verdad? Y puede que ya la pueda ir implementando a mis platillos cotidianos. Entonces, esa es la invitación también que les hacemos, no solo a aumentar la cantidad, sino que también aumentar esa variedad y pensar en el arco iris, como dice acá, ¿verdad? Pensar que mi plato tenga ese colorido realmente. Y bueno, como ya les habíamos prometido, vamos a platicar un poquito más sobre la fibra y su importancia, por si aún no se han convencido de la importancia de incluir más vegetales, frutas, legumbres y nueces en su dieta. Es importante mencionar que la fibra tiene un rol fundamental para nuestra salud gastrointestinal. Cada vez vemos más personas que están padeciendo colon irritable y sobre todo estreñimiento, y que puede estar relacionado con un aporte muy bajo de fibra. Y pues esto va de la mano también con un consumo muy elevado de harinas refinadas, ¿verdad? Estamos dependiendo de nuestra dieta, nos queremos llenar a costa de pan, tortillas, arroz, pastas y todo esto, galletas, ¿verdad? Incluso a veces algunas galletas que aparentan ser un poco más saludables, pero al final cuando vemos los ingredientes, pues es igualmente harina en mayor parte refinada. Entonces, es importante que nos volquemos más hacia estos alimentos menos procesados que ya mencionábamos y, bueno, si alguno está padeciendo también de estreñimiento, pues aparte de fibra, por supuesto, tomar mucha agua. La fibra nos ayuda muchísimo en la prevención y el manejo de enfermedades, particularmente quienes sufren de colesterol alto, por ejemplo, se pueden beneficiar de aumentar el consumo de fibra porque la fibra reduce esa absorción de colesterol. También es fundamental la fibra en el manejo de pacientes con diabetes e incluso con prediabetes. Y al final, pues la fibra es conveniente para todos, pero tener un buen consumo de fibra es necesario para la salud, pero si ya tenemos un padecimiento de este tipo, pues la fibra se vuelve el doble de necesaria porque nos va a ayudar a que no hagamos esos picos de azúcar en sangre que pueden estar complicando más esta condición. Y resaltado aquí de último, tenemos su función como prebiótico. ¿Qué significa esto? No sé si todos habrán escuchado, esto ya cada vez se oye más por ahí, de que en nuestro organismo, específicamente aquí vamos a hablar de en nuestro tracto gastrointestinal, y más que nada en el colon, ¿verdad? De todo nuestro intestino grueso, está cargadísimo de microorganismos. Y pues ahí hay de todo, algunos que no tienen mucha gracia, pero hay unos microorganismos, hay diversidad de microorganismos que son beneficiosos, ¿verdad? Al punto que a ese conjunto de microorganismos que le llamamos la microbiota intestinal, ya se le da una categoría casi que de un órgano más del cuerpo, ¿verdad?
por todas las funciones y toda la importancia que tiene. Es decir, el no tener todos esos microorganismos comprometería muchísimo el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Entonces, no es que estén ahí solo por estar y que, ay, guacala, tengo bacterias en el intestino. No, realmente son nuestras amigas, ¿verdad? Así que, ¿cómo las podemos cuidar? Pues justamente a través del consumo de fibra, porque se le llama prebiótico a esos componentes que, digamos que nosotros, nuestro cuerpo no las puede digerir y absorber, no lo vamos a utilizar como fuente de energía directamente, pero llega hasta el intestino grueso y nutre, por así decir, a nuestra microbiota intestinal. Es alimento para nuestras bacterias beneficiosas en el intestino. Entonces, pues si no vamos a comer fibra por cuidarnos a nosotros, hagámoslo por cuidar nuestra microbiota intestinal y mantenerla contenta. Y aquí en esta imagen podemos explicarlo un poquito mejor. Se ha visto que cuando nuestra dieta carece de prebióticos, carece de fibra, empieza a haber cierta presión selectiva en nuestra microbiota que hace que vaya perdiendo su diversidad, como quien dice, no estamos alimentando a las bacterias buenas y las pobres, pues si no hay un ecosistema adecuado para que ellas proliferen y sean felices, pues va como pasaría con cualquier otro ecosistema, van reduciéndose en su diversidad, incluso el conteo de cuántos genes de estas bacterias positivas hay, ¿verdad? Entonces esto se ha asociado, hay mucho todavía que investigar en este tema, pero lo que se ha asociado es que esta pérdida de diversidad a cierto punto ya se le llama incluso una disbiosis intestinal y está muy asociado con diversas complicaciones en el cuerpo, ¿verdad? Desde aumento en la resistencia a la insulina, menos oxidación de ácidos grasos y todo esto relacionado con obesidad, con diabetes, con aterosclerosis, verá problemas también a nivel de hepáticos, incluso perpetúa un círculo vicioso porque se ha visto que esta disbiosis intestinal también contribuye con que tengamos menor sensación de saciedad y que por lo tanto busquemos comer más. Entonces es increíble cómo muchas veces pasa y eso se va a complementar mucho con algo que nos va a explicar Vicky después, pero muchas veces sucede que sentimos que nuestro problema de por qué estamos aumentando peso es porque tenemos todo el tiempo mucha hambre y es posible que eso sea muy cierto, pero esa hambre exagerada que estamos teniendo quizás también viene por el tipo de alimentos que consumimos y es increíble, muchos pacientes al ir cambiando su dieta a una dieta más alta en fibra, pues también van sintiendo menos hambre, en parte por estos cambios en la microbiota intestinal, en parte también por cómo nuestro cuerpo asimila estos alimentos en el cuerpo, que es lo que va a explicarnos Vicky, y en parte también porque en general pues la fibra, y es algo que no mencioné, pero muy importante, los beneficios de la fibra, que nos genera esta sensación de saciedad. Entonces, claro, si nuestra dieta es baja en fibra, pues sentimos menos saciedad también, no solamente de un punto de vista como físico, sino que también de un punto de vista químico relacionado con nuestros pues metabolitos que producen estas bacterias. Bueno, ese es un tema muy interesante y podríamos platicar bastante al respecto, pero les dejo de nuevo con Vicky para que nos platique un poquito más justo de esto que yo les estaba comentando. Bueno, muchas gracias. Como ustedes ya pudieron ver, ¿verdad? Un cuarto de ese plato pues debe de contener carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos son la principal fuente de energía dentro de nuestra alimentación. Yo sé que actualmente pues hay muchos regímenes, ¿verdad? Que ahí sí que van estimulando a las personas para que dejen el consumo de carbohidratos, pero los carbohidratos pues también forman parte de una dieta saludable y como les decía, la importancia que tienen es su función principal, que es brindarnos energía. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta algunos aspectos importantes, como por ejemplo, cuidar el tamaño de la porción, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros nos comamos una tortilla a que ya nos comamos 5. Entonces, no es el alimento como tal, sino es la cantidad que nosotros estamos consumiendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, es el tipo de carbohidrato. Tenemos dos tipos, los que son simples y los que son complejos. Ya vamos a ver la diferencia entre cada uno. Y también elegir alimentos
que contengan fibra. Como ya les platicó Ana Julia, la fibra es muy importante, ¿verdad? Para nuestra salud en general y también pues contribuye a esto de ir disminuyendo todo el proceso de inflamación. ¿Qué alimentos incluimos dentro de este grupo? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí está el arroz, la pasta, las tortillas, ¿verdad? El pan, los frijoles, ¿verdad? Entonces son muchos alimentos que incluimos dentro de este grupo que consideramos como el grupo de los almidones, que contienen carbohidratos. Y acá pues están lo que les mencionaba de los tipos de carbohidratos que podemos encontrar. Los simples encontramos los que están presentes en forma natural en los alimentos, como los que encontramos en frutas y en la leche. Esos no son el problema, ¿verdad? El problema son los azúcares refinados, que son los que se le agregan a los alimentos, ¿verdad? Son estos azúcares añadidos que encontramos, por ejemplo, en los postres, en las bebidas azucaradas, en muchos de los alimentos que comúnmente nosotros comemos y que no estamos tan conscientes de la cantidad de azúcar que puedan tener. Entonces, estos son, ¿verdad? Estos azúcares añadidos son los que debemos de tratar de ir evitando. Los carbohidratos complejos, por otro lado, son aquellos que tienen una mayor cantidad de fibra, son más saludables, ¿verdad? Y aquí incluimos los granos enteros, legumbres, vegetales y frutas, maíz, avena, trigo integral, arroz, quinoa, cebada, centeno. Son algunos de los ejemplos de los alimentos que podemos incluir dentro del grupo de los que tienen carbohidratos complejos. Obviamente, se trata también mucho de cuidar las cantidades, ¿verdad? Porque definitivamente sí, un exceso en el consumo de carbohidratos pues también contribuye al aumento de peso. Por eso es que si se dan cuenta dentro del plato, ellos ocupan un cuarto de nuestro plato, ¿verdad? Siendo como los que más cantidad o más en abundancia debemos comer los vegetales, por lo que ya nos explicaba Ana Julia. Ahorita me gustaría que vean acá en esta gráfica, entonces se está comparando el efecto a nivel del aumento de nuestros niveles de azúcar que tenemos cuando consumimos carbohidratos simples y cuando consumimos carbohidratos complejos. Cualquiera de nosotros al momento de consumir algún carbohidrato va a tener un efecto normal, que es que los niveles de azúcar en sangre se empiezan a aumentar, independientemente, ¿verdad?, de si somos o no personas con diabetes. Obviamente las personas que tienen diabetes pues tienen que tener aún más cuidado con esto porque es justamente la alteración en estos niveles de azúcar en donde ellos pues en donde está el problema en esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros consumimos un carbohidrato simple, ¿verdad? Pensemos en tomarnos un agua gaseosa, ¿sí? Ese carbohidrato simple nosotros lo comemos, llega a nuestro intestino y ahí pues es absorbido muy rápido, ¿verdad? Entonces, muy rápido va a pasar también este azúcar a nuestro torrente sanguíneo y por eso es que se forma esa curva que podemos ver en amarillo, ¿verdad? En donde se hace como un pico en nuestro nivel de azúcar en sangre. Pero si nosotros comemos, por ejemplo, algún alimento integral, ¿verdad? Igual, lo comemos, llega a nuestro intestino, se digiere, tarda un poquito más de tiempo en digerirse, ¿verdad? Porque obviamente está la fibra y otros nutrientes que hay que irlos digiriendo y por lo tanto se va a ir absorbiendo de una forma más lenta y el aumento de los niveles de azúcar en sangre pues también va a ser más gradual. Se ha visto que aumentos en la glicemia, es decir, cuando nosotros comemos cargas muy altas de carbohidratos que implican que nuestro nivel de azúcar en sangre se van a ir muy arriba, estos picos, ¿verdad?, que se hacen, se han ido asociando con mayores niveles de PCR. La PCR es la proteína C reactiva y es un marcador inflamatorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros consumimos demasiados carbohidratos, especialmente carbohidratos simples, ¿verdad?, como el azúcar, todo lo que tiene azúcar añadido, vamos a estar manteniendo nuestros niveles de glucosa fluctuando y esos picos pues van a hacer que estemos bajo un estado de inflamación constante. Por eso es tan importante cuidar el tipo y la cantidad de carbohidratos que nosotros vamos a consumir. Si se dan cuenta, no se trata de quitar los carbohidratos, sino de preferir carbohidratos más saludables y controlar la cantidad que vamos a estar consumiendo. Siguiente, por favor. Y esta imagen se las pongo acá para que comparemos, ¿verdad? Ya hablamos también del peso y lo que tiene, la implicación que tiene en este estado de inflamación. Entonces también, si nosotros queremos disminuir de peso, ¿verdad?, o cuidar nuestro peso, tenemos que controlar también la cantidad de alimentos en general que comemos. Entonces, muchas veces pasa que las personas nos dicen en la clínica que, por ejemplo, están comiendo pan, pero es pan integral, ¿verdad? Entonces,
algo que necesito que quede muy claro es que aunque el alimento sea integral, igual tiene carbohidratos. Entonces no se trata de que porque es algo integral nosotros podamos comer el doble o más, ¿verdad? Sino que simplemente comer nuestras porciones adecuadas y preferir dentro de esas porciones que los alimentos pues sean integrales en su mayoría, para también cuidar el aporte de calorías que le estamos dando a nuestro cuerpo en caso necesitemos disminuir o mantener el peso que actualmente tenemos. Siguiente, por favor. Checa en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver qué es lo que le estamos dando muchas veces a nuestro cuerpo sin darnos cuenta, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, los refrescos o estas bebidas energéticas también, ¿verdad? Que tienen una cantidad bien alta de azúcar en poco volumen relativamente. Creo que no todos, o la mayoría, no podríamos comernos 8 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Pero sí es la que nos estamos comiendo cuando nos tomamos un agua gaseosa, por ejemplo. Entonces, tener mucho cuidado con este azúcar escondido, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del yogur, ¿verdad? Todos estos yogur que venden en los supermercados, que ya vienen saborizados, ¿verdad? Hay que estar muy conscientes que lo que tienen es una alta cantidad de azúcar, que es lo que al final de cuentas les va a dar el sabor, ¿verdad? Es mejor agarrar un yogur natural, por ejemplo, y licuarle alguna fruta, que igual va a tener el sabor y sabemos que va a ser natural completamente, ¿verdad? Los cereales de caja, ¿verdad? Esos de desayuno que muchas veces se le dan a los niños con mucha facilidad, pues también tienen un contenido bastante elevado de azúcar y tenemos que tratar de ir disminuyendo, ¿verdad? El consumo de estos alimentos procesados que tienen cantidades escondidas, ¿verdad? De azúcar muy elevadas. Siguiente, por favor. Y ahora hablemos del otro componente importante en nuestra alimentación, que son los alimentos que son fuente de proteína, ¿verdad? Aquí hay varios aspectos importantes que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Preferir siempre las carnes magras, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Los cortes que ya vienen bajos en grasa. Tratar de quitar ese gordito visible que tiene la carne, sin embargo, o la piel del pollo, ¿verdad? Sin embargo, esto no nos asegura que es una carne totalmente libre de grasa, como ya nos van a platicar más adelante. Cuidar las preparaciones, ¿verdad? Evitar consumir alimentos fritos, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de un pollo frito, mejor un pollo a la plancha o horneado, por ejemplo, ¿verdad? Y dentro de la proteína, pues también incluir proteína de origen vegetal, ¿verdad? Como ya nos platicaba Ana Julia, hacer estas mezclas vegetales en donde, por ejemplo, mezclamos frijoles con arroz, ¿verdad? Lentejas con arroz, para que nosotros pues podamos asegurar tener un adecuado aporte de proteína en nuestra alimentación. Siguiente, por favor. Y ahora les dejo con Ana Julia para que les pueda seguir hablando de este tema. Muy bien, quisimos incluir brevemente también la importancia de la masa magra, porque ya que mencionamos el tema de las proteínas, muchas veces las personas también se preguntan, bueno, qué tan importante es nuestra masa, sobre todo la masa muscular, ¿verdad? Que es la proporción más grande que tenemos de masa magra o masa libre de grasa en el cuerpo. Y sí que es bastante importante, así como el tener un exceso de grasa corporal puede ser dañino para nuestra salud por todas las razones que ya nos expuso Vicky anteriormente. El tener una masa magra deficiente o muy baja, pues también conlleva riesgos para la salud. En primer lugar, pues facilita que aumentemos de peso, puesto que la masa magra es un componente del cuerpo como más gastón de energía, por así decir. Entonces, mientras más masa muscular tengamos, mayor va a ser nuestro gasto de energía, como que es un cuerpo que tiene mayor requerimiento de energía para mantenerse. Entonces eso nos ayuda a que podamos consumir un poco más de calorías, siempre de fuentes nutritivas, ¿verdad? Pero que no subamos de peso tan fácilmente. Y por supuesto está la parte de tener mayor fuerza, mayor funcionalidad, mejor calidad de vida y menos riesgo de mortalidad en general. Y pues no podemos dejar de mencionar que, claro, es importante un buen consumo de proteína, pero, y como vemos que tampoco tiene que ocupar todo el plato, sino que con que sea un 25% y que incluso puede ir combinado de origen animal con vegetal, pero además de eso está, por supuesto, el componente de actividad física.
Y pues aquí resaltar que además del ejercicio aeróbico, que es a veces el que tenemos más en mente realizar, como salir a caminar, correr, nadar, bicicletear, también es importante el componente de fuerza y que incluso puede estar presente en ejercicios que consideramos más de tipo aeróbico, pero podemos ir modificando. Por ejemplo, si hacemos bicicleta, pero hay muchas subidas, o lo mismo cuando vamos corriendo, eh, o si tenemos una bicicleta estacionaria o una elíptica y podemos jugar un poco con la resistencia que le ponemos, o pues trabajar con ejercicios funcionales, tipo como vemos acá, despechadas, ir aumentando peso con lo que tengamos en casa, o pues tenemos la opción de asistir a un gimnasio, pero no dejar de lado, ¿verdad? Esta es una pequeña cápsula, reflexión, no dejar de lado la importancia de practicar ejercicios de fuerza para mantener nuestra masa magra también. Y bueno, eso podría ser tema ya para otra charla, para profundizar en eso, pero vamos a pasar ya a lo último, que es las grasas de la alimentación. Las grasas son un grupo de alimentos bastante diversos y como vemos tenemos una clasificación general que las asocia con grasas más dañinas para la salud y que generalmente las llamamos grasas saturadas, incluso también grasas trans, y pues el grupo de grasas más saludables, que ahí entraría el conjunto de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y vamos a platicar un poquito a profundidad con ellas. Y aquí las grasas son tan importantes en este tema porque juegan un papel importante en la inflamación. Las grasas dañinas son justamente proinflamatorias y las grasas saludables, como mencionábamos al inicio, tienen más bien una función antiinflamatoria, sobre todo las que conocemos como omega 3, que podemos encontrar, por ejemplo, en pescados, como ya decíamos, pero también en fuentes vegetales como la linaza, el chía, el aceite de canola, ¿verdad? Y otros tipos de grasas bastante saludables están asociados, como decíamos, con menor riesgo cardiovascular, el aceite de oliva, las nueces, el consumo de aguacate, aceitunas, ¿verdad? Todos esos tipos de grasas más saludables. Y por el otro lado, las grasas no saludables, encontramos sobre todo grasas de origen animal, el gordito que vemos en las carnes, los quesos altos en grasas, embutidos, y por supuesto las grasas presentes en la industria alimentaria, en la comida rápida, en la comida más procesada. Si ustedes se fijan en los alimentos procesados, si ustedes compran cualquier galleta o chuchería salada, revisen los ingredientes y casi siempre van a encontrar que como aceite vegetal se utiliza el aceite de palma, que es un aceite que tiene un gran componente de grasas saturadas y que se ha demostrado que puede afectar la salud. Entonces, eso por un lado, también la presencia de grasas trans en este tipo de alimentos procesados también es un problema para la salud. Entonces, sí, juega un papel fundamental en esa inflamación leve crónica que mencionábamos al inicio, qué tipo de grasa estamos consumiendo. Entonces, no es que mi alimentación saludable tenga que ser baja en grasa, sino es qué tipo de grasa estoy incluyendo realmente en mi alimentación. Y finalmente platicar de las grasas ocultas, ¿verdad? Que a veces no nos percatamos de que estamos consumiendo grasas. Podemos decir, no, mi dieta es muy baja en grasa porque yo no frío nada, porque le quito el gordito a la carne, ¿verdad? Pero hay muchos alimentos que ya tienen intrínsecamente la grasa y que no se les puede quitar. Por ejemplo, muchos de los cortes de carne que se usan para asar, si bien les podemos quitar el gordito que tienen a los alrededores, trae ya de por sí mucha grasa intrínseca asociada a las fibras musculares y esa no se puede quitar. Es parte incluso de lo que le da el sabor más rico y lo que dice, es que esto es buena carne para asar, pues justamente tiene mucho que ver con su componente de grasa. Obviamente alimentos como la mantequilla o la crema no se les puede quitar la grasa, son alimentos con un gran porcentaje de grasa y por supuesto alimentos que se fabrican con manteca y alimentos similares como son los tamales, los tamalitos, la pan de manteca, ¿verdad? Entonces, tener cuidado también con estos alimentos que a veces sentimos que no estamos consumiendo tanta grasa, pero cuando miramos bien nos damos cuenta que sí hay alimentos altos en grasas dañinas, ¿verdad? Porque como ya decíamos, pues consumir grasas saludables siempre dentro de esas recomendaciones del plato saludable está bien. Y para dejarnos nada más un poco como
picados, por así decir, porque la verdad que con esta charla queremos invitarles a que pues nos conozcan como clínica de nutrición, que si tienen dudas respecto a su alimentación, pues se aboquen con nosotras. Queremos también comentar pues que hay un tema que va surgiendo con bastante importancia, que es más allá solo del qué comer, sino es el cuándo y el cómo, ¿verdad? Entonces se habla mucho de el momento en el que comemos también puede contribuir con ese aspecto inflamatorio, ¿verdad? Entonces de aquí surgen estas tendencias que cada vez se escuchan más como el ayuno intermitente o con qué espacio tenemos que dejar nuestra última comida y la hora de dormir, como también coordinamos nuestra alimentación con lo que llamamos nuestros ciclos circadianos o ciclos normales en el cuerpo. Pues de esto podrían salir más charlas, la verdad. Así que, y para no hacerlo muy largo, no lo vamos a platicar, pero queremos que ustedes hagan esta reflexión sobre qué tan saludable es su dieta actualmente y que si quieren asesoría en estos temas, pues se aboquen con nosotras, como ya les decíamos. Y pues también dejarles la reflexión no solo respecto al cuándo, sino al cómo comemos. Invitarles, ¿verdad?, a que si estamos teniendo un patrón de alimentación en el que estamos consumiendo al mismo tiempo que vemos televisión, que estamos trabajando y no le estamos prestando la atención suficiente a nuestra dieta, pues eso tiene muchas implicaciones para nuestra salud. Por un lado, puede hacernos comer de más. Piensen cuánto no nos ha pasado que tenemos ahí una bolsa de manías mientras trabajamos y ni nos damos cuenta, uy, ¿a qué hora me terminé todo esto, verdad? Estamos desconcentrados y con eso nos desconectamos de nuestros mecanismos normales de hambre y saciedad. Y por otro lado, incluso puede estar relacionado con ciertos problemas gastrointestinales. Pensemos que la digestión pues inicia con la masticación, inicia en la boca. Y si pues pasamos y comemos muy rápido por estar distraídos, pues eso podría también contribuir con ciertos síntomas gastrointestinales que algunas personas suelen percibir. Así que bueno, eso también es para motivarlos en ese aspecto a consultar. Y pues para contarles, esta es una foto del equipo que tenemos ahí en la clínica de nutrición, que es un equipo de bioimpedancia eléctrica, que lo que nos permite es medir la composición corporal. Yo espero que con esta charla les haya quedado la idea de por qué es importante ver más allá del peso, porque veíamos que lo que está perjudicando casi siempre es el exceso del componente de grasa del cuerpo, y que más bien la grasa magra o la masa muscular es positiva y el tenerla en buena cantidad nos ayuda. Entonces ahí a veces vemos, gracias a estos equipos, podemos observar casos de personas que tienen una complexión gruesa, quizás sus huesos son gruesos, tienen mucha masa muscular y que pues entonces, aunque pareciera tener una obesidad muy importante, quizás sí que tiene un poco de exceso de grasa, pero no es tanto. Y al contrario, personas que enmascaran un poco su sobrepeso e incluso su obesidad porque tienen un nivel de masa magra muy bajo. Entonces vemos un peso que pareciera no estar tan elevado, pero cuando vemos solo el componente de grasa está bastante elevado. Entonces no nos confiemos nada más por una evaluación de peso, ¿verdad? Es conveniente hacernos este tipo de evaluaciones de composición corporal. Y entonces con esta máquina, como ven, podemos sacar la grasa corporal, el músculo esquelético, porcentaje de agua, e incluso tiene un indicador interesante sobre cómo está la calidad en general de las células, que puede ser interesante ver para incluso detectar prematuramente pues, ciertas condiciones de enfermedad. Y aquí vemos un ejemplo de cómo nos sale el informe, donde podemos ver cómo nos encontramos, incluso la parte de masa muscular nos la segmenta, ¿verdad? Podemos ver cómo está nuestro músculo a nivel de brazos, piernas y el torso. Y bueno, finalmente pues los invitamos, ¿verdad?, a hacer su cita. El teléfono al que pueden ustedes comunicarse es el 2288-9372, o si no también nos pueden escribir al iosq3@umg.edu.gt para pedir su cita. Igual nos encuentran en redes sociales como UMG Labs, ¿verdad? O como I2Q3, tenemos 2 páginas, por si nos quieren seguir también en redes, escribirnos por esa vía, pues estamos a las órdenes. Y contarles también que contamos con citas tanto presenciales como virtuales. Pues obviamente en el caso de las citas virtuales no tenemos este componente de la evaluación con nuestro equipo,
pero igual podemos darles una asesoría pues bastante personalizada y muy completa que les puede ayudar a mejorar su estilo de vida. Entonces no se pierden tampoco tanto, ¿verdad? Creo que sí vale la pena si están en el interior, no tienen oportunidad de visitarnos, pues también no dejar de pedir su cita virtual, y en lo que ya se tenga oportunidad de visitarnos presencialmente, pues hacerse su evaluación también de composición corporal. Así que bueno, para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes estos temas. Si hay otros temas que les interese, también nos pueden comentar o escribir al CITE, y pues ahí estamos en la mejor disposición de ir compartiendo con ustedes estos temas que son de interés para todos, para cuidar nuestra salud, que muchas veces nos enfocamos nada más en trabajo, estudios, lo cual pues no es que esté mal, pero no dejemos descuidado el cuerpo, porque en él es el que hacemos todas estas actividades también. Así que muchas gracias al CITE por la invitación, y pues con esto nos despedimos. Gracias a todos. Gracias a todos, esperamos que esta información sea valiosa, y cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos a las órdenes. Que tengan un buen día. Felicitamos a la Clínica de Nutrición por este valioso aporte que beneficiará a nuestra comunidad educativa. Agradecemos a cada uno de ustedes que siguieron la transmisión. Hasta la próxima sesión virtual.